nada. No, pero tiene que ver con lo que ocurre con los partidos políticos en este país. Hay partidos que han gobernado desde siempre, son los partidos de gobierno. Esos partidos prácticamente han estallado. Y el régimen que les da el poder, por ejemplo Urtubey, es un régimen completamente precario, donde incluso el partido que fue histórico, el partido de gobierno de Salta, el partido justicialista, ha quedado relegado a posiciones completamente secundarias. Y entonces hay una tensión. Fíjate vos que el diseño de Urtubey juntó votos desde un partido que llevaba la cara del Che Guevara con Libres del Sur, hasta partidos francamente de derecha o candidatos como Javier David, que hasta el día anterior eran romeristas. ¿Qué cohesión tiene todo eso? No tiene una cohesión, es un acuerdo para llegar a una elección, juntar votos, colectar, de 7 listas hubo distintas, pero no hay una cohesión política. Entonces, cuando no hay cohesión hay tensión, hay proyectos personales, yo me cambio para allá porque puedo tener un lugar, el otro se cambia para acá, y hay permutas, libro de pases y todo esto que hemos visto. Bueno, de hace 45 días para acá se volvió a plantear esto, y esta elección que viene ahora ya no es la que era. Salta nos une, ya no tiene los mismos protagonistas, por ejemplo. Es decir, que los unió por muy poco tiempo. Esta es la realidad, hay una descomposición del viejo sistema de partidos. Por eso nosotros nos plantamos desde una posición de principios, queremos llevar al Congreso de la Nación grandes causas populares. Acá la ley que mencionaba Nani recién es la ley de resarcimiento de los ex trabajadores de YPF. Había viejos proyectos en la Cámara, pero el bloque de izquierda fue, ¿pero qué hicimos? No es que buscamos simplemente un acuerdo en el Congreso con otros diputados, que también lo buscamos, sino que nosotros hace un año empezamos pacientemente un trabajo de reunir a los ex trabajadores de YPF desde Caleta Olivia hasta Tartagal, en todo el país. Organizamos a los desorganizados, organizamos una coordinadora nacional, hicimos una audiencia en el Congreso Nacional para que el tema ocupe los medios, tome la cosa pública, es decir, utilizamos nuestra bancada, como también lo utilizamos en Salta, no solo como un factor de trámites parlamentarios, sino para contribuir a organizar a aquellos que tienen grandes causas y que pretenden que el Congreso, en este caso, o la legislatura de Salta, las resuelva. Lo mismo hicimos con 2.800 ordenanzas de escuela en Salta. En el 2010 comenzamos con un trabajo que terminó con el pase a planta de 2.800 trabajadores que se concreta ahora. Urtubey los había pasado a los municipios. Nosotros logramos con este movimiento que vuelvan al Ministerio de Educación y que hoy tengan un trabajo de planta permanente. Las bancadas del Partido Obrero son un factor no solo de trámite parlamentario, que por supuesto todo el tiempo estamos presentando iniciativas, sino de organización popular. Eso es algo que nos diferencia. Entonces, desde una bancada de minoría pudimos obtener un consenso fuerte primero afuera del Parlamento y después buscamos ese consenso también adentro del Parlamento. Ahora queremos que esa ley se ejecute, estamos ahora yendo al Ministerio de Economía para que efectivamente se reglamente y se pague lo antes posible, porque las familias están esperando esto. Nosotros llevamos al Congreso un paquete de planteamientos que van a estar complementados entre planteos que hacemos en la legislatura provincial y en el Congreso Nacional. Sobre jubilaciones. En Salta nosotros creemos que hay que recuperar el régimen jubilatorio que se destruyó en los 90. Cuando se transfirió la caja de jubilaciones, particularmente en salud y en educación. Las actividades de salud y educación son críticas. Muchas, creo que por lo menos la mitad de las provincias del país mantienen todavía regímenes de jubilación con 25 años de servicio en estas dos actividades, porque no transfirieron sus cajas. Vamos a proponer un fondo de transición en la legislatura de Salta para que se recupere este derecho hasta alcanzar la edad jubilatoria del régimen nacional. Y vamos a plantear en el caso de la docencia, y esto ya es una ley nacional, es la ley de áreas de frontera. Hoy los docentes de las escuelas de áreas de frontera se jubilan con una jubilación anticipada, pero con el 50% de la red. No tienen el beneficio de cualquier otro docente, es decir, están en el lugar más sacrificado y no tienen el beneficio que tiene un docente que se jubila en una ciudad. Puede jubilarse antes, pero con mucho menos dinero. Entonces, hay todo un paquete referido al tema jubilatorio. Ya se han presentado proyectos de ley por Pablo López referidos al tema del salario. Yo les decía que vamos a un ajuste. No hay que establecer en un ajuste la protección de derechos esenciales de la población para que la víctima no sea el trabajador o el jubilado. Entonces nosotros decimos que el salario mínimo tenga el valor de la canasta familiar, lo que han obtenido ahora después de una larga huelga los trabajadores aceiteros, por ejemplo, ¿sí? O los bancarios. Un salario cuyo piso sea el valor de la canasta familiar, que hoy son alrededor de 14.000 pesos. ¿Por qué vale esto?
sumado a esto el problema de que en la crisis se suspendan las prohibiciones, se prohíban las suspensiones y los despidos. Fíjate que el ingeniero San Isidro acaba de anunciar 100 despidos, procedimiento de crisis. ¿De qué lado vamos a estar las fuerzas políticas? ¿Del lado de la empresa, que quiere tomar como variable de ajuste los puestos de trabajo, o del lado de los trabajadores y esas comunidades de los pueblos azucareros que van a enfrentar una crisis muy seria? Esto es lo que hay que discutir en política, y yo creo que el voto debería estar asociado a estas salidas a los temas de fondo.